Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 69 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. En este ejercicio, en vez de hacer lo que hemos hecho en otros desafíos, que es realizar una serie de operaciones tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho para llegar a tener una simetría entre ambos términos, lo que vamos a hacer es conservar el lado izquierdo y solo vamos a hacer las operaciones en el lado derecho hasta llegar a tener algo parecido a lo que tenemos aquí. En el lado izquierdo no vamos a hacer ningún cambio, vamos a dejar esto escrito como la raíz de índice x de x al cuadrado. Muy bien, pero del lado derecho sí vamos a hacer una serie de cambios. Primeramente vamos a convertirlo en una potencia. Recuerden que este 4 tiene un exponente 1 aquí invisible. Entonces, para transformarlo en una potencia, pongo el radicando, que ahora va a ser la base, y vamos a tener como exponente una fracción. En el numerador va a ir este número de aquí, el 1, y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que es 4. Muy bien, ya lo hemos transformado en una potencia. Vamos a continuar por aquí. Tenemos la raíz de índice x de x al cuadrado y esto va a ser igual. Ahora por aquí vamos a aplicar un pequeño artificio matemático. Vamos a multiplicar este exponente por 4 cuartos. Nosotros podemos hacer esto porque 4 cuartos pues es lo mismo que 1 y multiplicar cualquier número por 1 da igual. Ahora esto nos ayuda a solucionar el ejercicio. Este 4 de aquí yo lo voy a dejar aparte. Fíjense de esta forma. Tengo el 4 que es la base y este 4 que está encerrado aquí lo vamos a dejar primerito aquí como exponente, multiplicado por este 1/4 y multiplicado por otro 1/4 porque este 4 ya lo saqué. Me queda aquí entonces 1/4. Y fíjense que esto está bien porque si multiplicamos acá arriba me queda 4 sobre 16. Y aquí también me queda 4 sobre 16, así que es lo mismo sino que distribuido de otra forma. De una forma que me conviene para solucionar el ejercicio. Por aquí tenemos la raíz de índice x de x al cuadrado igual. Ahora ponga mucha atención, este 4 lo voy a cambiar, también voy a separarlo como 2 por 2. La base queda igual. Este de aquí lo escribo como 2 por 2. Y estos de aquí sí los voy a multiplicar. 1/4 por 1/4 es 1 sobre 16. Muy bien. Ahora continuamos por aquí. Tenemos el índice x de x al cuadrado y esto va a ser igual. Ahora ponga mucha atención. Como estos se están multiplicando por propiedades de los exponenciales, yo puedo poner aquí pues un paréntesis y acá otro paréntesis porque todo esto, todos los exponentes se están multiplicando. Aquí tendría 4 al cuadrado que es 16. Y luego este 16 estaría al cuadrado. Muy bien. Y vamos a poner este paréntesis de aquí. El de aquí ya lo saqué. Entonces ponemos este paréntesis del final. Y nos queda esto elevado a la 1 sobre 16. Muy bien. Y vamos a continuar por acá. Tenemos la raíz de índice x de x al cuadrado y esto es igual. Por aquí nosotros tenemos pues una raíz. Esto como es una potencia, fíjense aquí convertimos de raíz a potencia. Aquí podemos convertir de potencia a raíz. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto que está aquí que voy a encerrar en un cuadrado, bueno, en un cuadrado un poco extraño. Tenemos 16 al cuadrado, esto va a estar dentro de la raíz. Vamos a poner la raíz por aquí. Y lo que va a estar dentro de la raíz es esto de aquí, 16 al cuadrado. Y lo que va a estar afuera, pues este de aquí sería el índice de la raíz. Esto de aquí estaría elevado a la 1, ¿no? Pero todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, este 16, como dije, va a ir en el índice de la raíz. Muy bien. Y ahora sí, vamos a darnos cuenta que tenemos pues una igualdad que es simétrica. Nosotros tenemos una x, estas dos x deben valer lo mismo. Y del lado derecho tenemos lo mismo y esta x que está elevado al cuadrado, también tengo aquí un valor que está elevado al cuadrado.
Por lo tanto, yo puedo deducir que x tiene que valer 16. Y esta es mi solución para mi ecuación exponencial. Y ahora vamos a solucionar este mismo ejercicio con las propiedades de las raíces. Fíjense, tenemos por aquí la raíz de índice x de x al cuadrado, que es igual a la raíz de índice 4, vamos a poner este 4 un poquito afuera, de 4. Ahora pongan mucha atención, hay una propiedad que me permite cambiar de índice. Fíjense, es esta propiedad de aquí. Tenemos la raíz de índice m de a la n, y esto va a ser igual a la misma raíz de m de a la n. Y aquí nosotros podemos multiplicar un número p, vamos a poner por aquí el número p, pero si multiplicamos un número p en el índice, también tenemos que multiplicar ese mismo número p acá en el exponente del radicando. Entonces podemos aplicar esta propiedad aquí en nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a multiplicar por 4. Y como multiplicamos por 4 en el índice de la raíz, acá también tenemos que multiplicar por 4 en el exponente. El exponente aquí es 1. Entonces multiplicamos por 4. Y lo que obtenemos es lo siguiente, que la raíz de índice x de x al cuadrado va a ser igual a la raíz de ¿cuánto? 4 por 4, 16. Entonces me da la raíz de índice 16 de 4 a la cuarta. Y este 4 de aquí yo lo puedo escribir como 2 por 2. Muy bien, y por leyes de los exponentes yo puedo poner esto entre paréntesis porque estos exponentes se pueden multiplicar. Entonces me queda que la raíz de índice x de x al cuadrado va a ser igual a la raíz de índice 16 de este 4 al cuadrado, que vendría a ser 16 al cuadrado, ¿no es cierto? A este cuadrado de aquí. Y ya hemos obtenido pues lo que habíamos obtenido acá. De aquí nosotros podemos deducir, como la vez anterior, como en el otro caso, en el otro método, que x es igual a 16. ¿Ya? Entonces, ya sea por las propiedades de los exponenciales o por las propiedades de las raíces, pues llegamos a la misma solución. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.